Bienvenidos a una historia de contradicciones. Hoy vamos a hablar de el espejismo imperial. Todos conocemos la historia de la guerra, pero pocos hablan de lo que pasó realmente después. Vamos a descubrir cómo México, Francia y una paradoja histórica cambiaron nuestro destino para siempre. Miren bien estas dos imágenes. A la izquierda tenemos la realidad brutal de una invasión fallida, soldados franceses derrotados en una tierra hostil, pero a la derecha vemos algo que no cuadra, una edad de oro de influencia cultural y económica francesa en México. La gran pregunta de este video es, ¿cómo es posible que una derrota militar tan humillante para Francia terminara convirtiéndose en una victoria cultural tan absoluta? Para entender esto, no podemos empezar con los disparos, tenemos que ver el dinero. Mucho antes de la guerra, ya existía una fascinación mutua. Desde el siglo XVIII, la ilustración francesa inspiraba a nuestros insurgentes. Pero había un problema económico grave. Para 1838, Francia ya era nuestro tercer socio comercial, pero la relación era súper tóxica. México importaba de Francia 4 veces más de lo que nosotros lográbamos venderles. Además, llegaban inmigrantes estratégicos, los famosos barcelonets, comerciantes que se fueron metiendo poco a poco en nuestra economía. El conflicto era inevitable porque chocaron dos mundos. Por un lado, Benito Juárez, la encarnación de la República, un hombre que representaba la ley y la resistencia ante cualquier extranjero. Del otro lado del océano, Napoleón III. Este tipo tenía lo que llamaba la gran idea del reinado. Soñaba con crear un imperio latino en América para frenar el crecimiento de los anglosajones. México era simplemente la pieza clave de su ajedrez. El pretexto perfecto llegó en 1861. México estaba en la ruina tras la Guerra de Reforma, así que Juárez toma una decisión difícil, suspender el pago de la deuda externa por 2 años. España, Inglaterra y Francia firman la Convención de Londres y mandan sus barcos para cobrar a la fuerza. Pero ojo aquí, Francia tenía intenciones ocultas. Usaron reclamaciones de deuda ridículamente infladas, como el famoso caso de los bonos del banquero Jecker, para justificar una invasión total, mientras que los otros solo querían su dinero. Cuando España e Inglaterra se dan cuenta de que Napoleón III quiere conquistar y poner un monarca, dicen ahí se ven y se retiran. Francia se queda sola, pero no les importó. Tenían el ego por las nubes. Escuchen lo que escribió el general Lorences a su ministro de guerra. Somos tan superiores a los mexicanos que ya soy dueño de México. Creían que iba a ser un paseo por el parque porque traían al mejor ejército del mundo. Y entonces, toma tu 5 de mayo. En 1862, a las afueras de Puebla, el general Ignacio Zaragoza y un ejército mexicano mal armado logran lo imposible. Lorencés y su soberbia se estrellan contra los muros de los fuertes. Ojo, esto es importante. La victoria no detuvo la invasión, pero retrasó la caída de la capital un año entero. Fue una inyección de moral brutal. Los soldados gritaban, mueran los invasores de la degradada Francia, mientras defendían su tierra. Le demostramos al mundo que México no se rendía fácil. Pero Napoleón no se iba a quedar con el golpe. Mandó refuerzos masivos, 28,000 soldados más bajo el mando del general Forey. En 1863, tras un sitio heroico de 2 meses, Puebla finalmente cae y el ejército liberal es capturado. El camino a la capital queda libre. Los franceses entran a la Ciudad de México y una asamblea de notables conservadores le ofrece la corona de México a Maximiliano de Habsburgo. El imperio había comenzado. ¿Ustedes creen que Juárez se dio por vencido? Para nada. Comienza la etapa de la República Errante. El 31 de mayo de 1863, Juárez y su gabinete salen de la capital con los archivos de la nación. Su estrategia era brillante. No era una huida, era mover la soberanía. Mientras el presidente estuviera libre en territorio nacional, la República seguía viva, ya fuera en San Luis Potosí, Chihuahua, en la frontera misma, en Paso del Norte. Aquí entra la pieza clave que cambió el juego, Washington. Napoleón III solo pudo invadirnos porque Estados Unidos estaba paralizado matándose entre ellos en su guerra civil. Pero en 1865 el norte gana la guerra. Con el país unificado, Estados Unidos invoca la doctrina Monroe, exige la retirada francesa y empieza a pasarle armas y apoyo a las tropas de Juárez. Pero no solo mirábamos al norte, la lucha de México se convirtió en una causa continental. Toda América Latina sentía que si México caía, seguían ellos. Perú fue el líder de este apoyo bajo el presidente Ramón Castilla. Enviaron al diplomático Manuel Nicolás Corpancho para ofrecernos un tratado de defensa mutua. Perú se mantuvo firme y nunca reconoció el imperio de Maximiliano, viendo nuestra guerra como la defensa de todas las repúblicas americanas. El sueño imperial se convirtió en pesadilla. Se juntaron 3 factores fatales. 1. La presión de Estados Unidos y la amenaza de Prusia en Europa obligaron a Napoleón a retirar sus tropas en 1866. 2. Las guerrillas republicanas nunca dejaron de atacar. 3. Maximiliano se quedó solo. Se peleó con los conservadores y nunca convenció a los liberales. El desenlace ya lo conocen: capturado, juzgado y fusilado en el Cerro de las Campanas en 1867. Aquí es donde la historia se pone extraña. Juárez regresa triunfante a la capital. Uno pensaría, fuera todo lo francés, ¿verdad? Pues no. Sorprendentemente, no hubo represalias masivas contra los franceses que vivían aquí. De hecho, solo unos años después, durante el gobierno de Porfirio Díaz, las relaciones se restablecen totalmente. ¿Cómo floreció la influencia del invasor después de haberlos expulsado a balazos?
La respuesta es el dinero y la logística. La invasión, irónicamente, creó la infraestructura para el comercio. Se abrió una línea marítima directa entre Saint-Nazaire y Veracruz para traer tropas, que luego sirvió para traer mercancías más barato. Muchos comerciantes franceses se hicieron millonarios vendiéndole suministros al ejército invasor. Con ese capital, durante el Porfiriato, dominaron nuestra economía, fundaron el Palacio de Hierro, controlaron la industria textil y hasta crearon el Banco Nacional de México. Así cerramos este capítulo fascinante. Para México, la victoria contra el imperio fue el momento en que realmente nacimos como nación, consolidando nuestra soberanía y demostrando que podíamos resistir. Y para Francia, bueno, perdieron la guerra, pero cambiaron su estrategia. Dejaron las armas y usaron la cultura y el comercio, logrando una hegemonía que duró décadas. A veces, la historia da unas vueltas increíbles.